Top 10 trabajos más horribles y curiosos de la historia. De los empleados contratados para robar cadáveres a personas contratadas para limpiar el ano de la realeza, contamos con 10 de algunas de las ocupaciones más horribles jamás vistas en la historia. Número 10. Esquiladores de ovejas. Un trabajo en el que se esquilaban las ovejas, la lana cardada se giraba y luego tejían, básicamente, limpiar y espesar paño de lana. Esto no era tan malo, excepto que necesitaban alcalina para limpiar la lana y era caro, por lo que se tenía que utilizar la orina rancia en el lugar, galones de orina tomadas de granjas y casas privadas. Los pobres limpiaban en el piso la lana remojada en la orina por más de 7 horas al día, hasta las rodillas en la orina humana rancia. No es algo que te gustaría imprimir en tu currículum. Número 9. Los comepecados. Casi un trabajo terrible, no importa la forma que lo hacía, el comepecado era un paria del siglo XIX que a nadie le importaba, esencialmente una persona sin hogar y poca paga para absorber los pecados de otras personas. Lo hicieron a la espera de una persona que estaba a punto de morir, pasar los alimentos sobre el cadáver, entonces el comepecado ingería la comida y por lo tanto absorbía los pecados, a cambio se les dio trozos de dinero. Los comepecados renunciaban a cualquier posibilidad de una vida futura decente, eran rechazados por la sociedad y por lo general morían de hambre de todos modos. Número 8. Aldaba superior. El trabajo de un aldaba superior era despertar a la gente que dormía para que pudieran llegar a tiempo al trabajo. La aldaba utilizaba una porra o corto, grueso bastón para llamar a las puertas de los clientes o un largo y ligero bastón, a menudo hechas de bambú, para llegar a las ventanas en los pisos superiores. Al menos uno de ellos utilizó una cerbatana. A cambio, al aldaba superior se le pagaría unos céntimos a la semana. La aldaba no dejaría la ventana de un cliente hasta que estaban seguros de que el cliente se había despertado. Número 7. Chico asador. El rango más bajo de los miembros del personal de cocina, un adolescente contratado para estar allí y girar un asador de metal que asaba la carne durante horas. Y no fue tan fácil como usted podría pensar, la carne estaba tan extensivamente llena que apenas podía dar vuelta la cosa, el mango de hierro, el calor en la cara durante todo el día. Imagínense si alguien lo contrata para ponerse de pie al lado de una hoguera y de elevado peso durante 8 horas al día y solo por unos centavos. Número 6. Recolector de sanguijuelas. Un trabajo que se prolongó hasta el siglo XIX, para recoger las sanguijuelas para que puedan aferrarse a un paciente médico y retirar pequeñas cantidades de sangre por razones terapéuticas. Los recolectores de sanguijuelas se vieron obligados a vadear a través de las áreas densas llenas de sanguijuelas quienes se les adherían a sus piernas y chupaban, perdiendo enormes cantidades de sangre por un salario mísero. Nunca se les ocurrió que tal vez deberían utilizar una red. Número 5. Ladrones de cuerpos. Se empleaba a un hombre para desenterrar tumbas frescas y vender los cuerpos, sin dejar rastro de que el cuerpo se ha ido para no alertar a la familia en duelo. Los cuerpos fueron utilizados en el campo de la medicina en el siglo XIX con los estudiantes de medicina que necesitaban desesperadamente cuerpos frescos, pero con criminales solamente permitidos, se dirigieron a este comercio en el mercado negro. Y entonces se descubrió la cremación y la industria tomó un giro hacia abajo. Número 4. Empujadores del metro. Una línea japonesa del empleo creado exclusivamente para gestionar el tráfico de transporte público de hora pico, cuando los trenes se llenan más allá del 200% de su capacidad máxima. El trabajo de los empujadores es de meter gente en lo que las puertas atascadas, de lo contrario el tren no puede salir y se ocasiona los retrasos masivos. Los empujadores generalmente se componen de estudiantes a tiempo parcial, se capacitan al personal quienes deben ser musculosos y con gran fuerza. Número 3. Ordeñador de serpiente. Este es un trabajo que aún hoy existe, consiste en obtener el veneno de la serpiente en una copa para crear un antídoto utilizado para tratar las mordeduras de serpientes. De hecho, un legendario ordeñador de serpiente llamado Bill Hast sobrevivió más de 172 mordeduras de serpientes venenosas en el conjunto de su carrera. Esto se debe principalmente al hecho de que era un experto ordeñador de serpiente, por lo cual el antídoto era abundante. Número 2. Peste del sepulturero.
La muerte se extendió por Europa, dejando montones y montones de cuerpos en descomposición en las casas de la gente. Alguien fue contratado para ir por ahí con un carrito para la recogida de cadáveres y enterrarlos. Y los empleados fueron atacados con la enfermedad del cadáver en descomposición, por lo que no mucho después se enfermó y tuvo que ser movido en otro carro por algún otro tonto con mala suerte. Número 1. Limpiador de ano real. Una forma elegante para describir a alguien contratado por la realeza para estar en el inodoro con ellos y luego limpie su ano. Pero ellos no eran esclavos, pero tampoco eran los hijos de los nobles o asistentes personales del rey, muy altos en la posición social. Para ser seleccionado para limpiar la suciedad de un ano real era un gran honor, y es una pena que estemos hoy obligados a hacerlo nosotros mismos como salvajes hombres de las cavernas. Hechas de bambú, para llegar a las ventanas en los pisos superiores. Al menos uno de ellos utilizó una cerbatana. A cambio, al aldaba superior se le pagaría unos céntimos a la semana. La aldaba no dejaría la ventana de un cliente hasta que estaban seguros de que el cliente se había despertado. Número 7. Chico asador. El rango más bajo de los miembros del personal de cocina, un adolescente contratado para estar allí y girar un asador de metal que asaba la carne durante horas. Y no fue tan fácil como usted podría pensar, la carne estaba tan extensivamente llena que apenas podía dar vuelta la cosa, el mango de hierro, el calor en la cara durante todo el día. Imagínense si alguien lo contrata para ponerse de pie al lado de una hoguera y de elevado peso durante 8 horas al día y solo por unos centavos. Número 6. Recolector de sanguijuelas. Un trabajo que se prolongó hasta el siglo XIX, Paraculum. Número 9. Los comepecados. Casi un trabajo terrible no importa la forma que lo hacía, el comepecado era un paria del siglo XIX que a nadie le importaba, esencialmente una persona sin hogar y poca paga para absorber los pecados de otras personas. Lo hicieron a la espera de una persona que estaba a punto de morir, pasar los alimentos sobre el cadáver, entonces el comepecado ingería la comida y por lo tanto absorbía los pecados, a cambio se les dio trozos de dinero. Los comepecados renunciaban a cualquier posibilidad de una vida futura decente, eran rechazados por la sociedad y por lo general morían de hambre de todos modos. Número 8. Aldaba superior. El trabajo de un aldaba superior era despertar a la gente que dormía para que pudieran llegar a tiempo al trabajo. La aldaba utilizaba una porra o corto, grueso bastón para llamar a las puertas de los clientes o un largo y ligero bastón, a menudo Top 10 trabajos más horribles y curiosos de la historia. De los empleados contratados para robar cadáveres a personas contratadas para limpiar el ano de la realeza, contamos con 10 de algunas de las ocupaciones más horribles jamás vistas en la historia. Número 10. Esquiladores de ovejas. Un trabajo en el que se esquilaban las ovejas, la lana cardada se giraba y luego tejían, básicamente, limpiar y espesar paño de lana. Esto no era tan malo, excepto que necesitaban alcalina para limpiar la lana y era caro, por lo que se tenía que utilizar la orina rancia en el lugar, galones de orina tomadas de granjas y casas privadas, los pobres limpiaban en el piso la lana remojada en la orina por más de 7 horas al día, hasta las rodillas en la orina humana rancia. No es algo que te gustaría imprimir en tu currículum. 4. Empujadores del metro. Una línea japonesa del empleo creado exclusivamente para gestionar el tráfico de transporte público de hora pico, cuando los trenes se llenan más allá del 200% de su capacidad máxima. El trabajo de los empujadores es de meter gente en lo que las puertas atascadas, de lo contrario el tren no puede salir y se ocasiona los retrasos masivos. Los empujadores generalmente se componen de estudiantes a tiempo parcial, se capacitan al personal quienes deben ser musculosos y con gran fuerza. Número 3. Ordeñador de serpiente. Este es un trabajo que aún hoy existe, consiste en obtener el veneno de la serpiente en una copa para crear un antídoto utilizado para tratar las mordeduras de serpientes.
De hecho, un legendario ordeñador de serpiente llamado Bill Hast sobrevivió más de 172 mordeduras de serpientes venenosas en el conjunto de su carrera. Esto se debe a recoger las sanguijuelas para que puedan aferrarse a un paciente médico y retirar pequeñas cantidades de sangre por razones terapéuticas. Los recolectores de sanguijuelas se vieron obligados a vadear a través de las áreas densas llenas de sanguijuelas, quienes se les adherían a sus piernas y chupaban, perdiendo enormes cantidades de sangre por un salario mísero. Nunca se les ocurrió que tal vez deberían utilizar una red. Número 5. Ladrones de cuerpos. Se empleaba a un hombre para desenterrar tumbas frescas y vender los cuerpos, sin dejar rastro de que el cuerpo se ha ido, para no alertar a la familia en duelo. Los cuerpos fueron utilizados en el campo de la medicina en el siglo XIX con los estudiantes de medicina que necesitaban desesperadamente cuerpos frescos, pero con criminales solamente permitidos, se dirigieron a este comercio en el mercado negro. Y entonces se descubrió la cremación y la industria tomó un giro hacia abajo. Número